échale un ojo, pues estas son las pruebas de artistas de pelado. Se logró, pues, weón. Se logró. ¡Tarán! La final. Mira, weón. Esta del mismísimo. Qué buenísimo, weón. Quedó pa'l pico, ¿no? ¿Estás Muy contento con el resultado? Bacán, weón. Qué bacán, weón. Lindo, pues, weón, simplecito. Pero aquí tenemos tu masterpiece, que todos los buenos Qué han quedado buena, locos. weón. Qué buena, qué buenísimo. Quedó pa'l pico, Sí. weón. Se lo mostramos al Anto porque ahí está el del Anto y le mostré primero el de ella y me dijo, puta la weá, le quedó mejor al Cristóbal. Es el del Anto. Si el Anto lo dice, weón, me lo tomo ahí. Sí, Tremendo weón. complejo, weón. Nada, quedó precioso también. Quedó buenísimo, weón. ¿Ese es tuyo? Sí. Te pillé. Sí Ahí con que- su firma, Viola. Sí. Aquí estamos con Cristóbal Morales. Muchas gracias por venir, por motivarte a participar y colaborar con nosotros. Estamos muy agradecidos. Y nada, cuéntanos un poquito cómo partiste en este mundo y quién eres prácticamente. Oye, gracias por la invitación a colaborar con ustedes, también a la entrevista. No, se me dan muy fácil estas cosas, así que perdona de antemano que ya con hartos cortes estamos ya avanzando un poquito. Nada, yo empecé en el tatu hace como 10 años. ¿Cuál fue el primer? Estaba terminando el colegio Ya. y yo quería ser psicólogo, esa era como mi vocación hasta donde yo sabía. Y por esas cosas de la vida, yo sabía que igual me gustaba el dibujo, me interesaba como todo este lado más manual de hacer cosas y no sé, un momento ahí bien cerca de la prueba. De la nada, PSU te referís. La PSU, sí, Ya, sí, ya. tuve ahí un momento ahí de harta honestidad conmigo y me di cuenta que en verdad quería como irme más por algo más artístico. Y el tatu ya había llegado un poco a mi vida, me había tatuado a la mitad de ese año, entonces Te había hecho tu primer tatu en ti. me había hecho... No, yo, no en mí... Sí, mi primer tatu en mí, me habían tatuado, exactamente. Por eso. Y eso, me gustó harto todo lo que era la situación, me gustó como... Todo el como que- contexto. sí, el contexto lo encontré muy bueno, de hecho no había como pescado mucho el tatuaje hasta antes de eso. Hasta que como que ahí en cuarto medio me empezó a llamar un poco la atención y ahí como que se me abrió este pequeño mundo y me pareció súper interesante, me dieron ganas de participar y como te digo, tuve este momento ahí de vocacional y me di cuenta que quería en verdad intentarlo con el tatuaje, así que ahí partí y ahí que no me detuve, me metí a estudiar arte, Ya. estudié casi 4 años mientras iba en paralelo con el tatu. Disculpa. Y eso, en un minuto ya como me di cuenta que ya había aprendido lo suficiente en la carrera, también por temas de necesidad, tuve que congelar y eso, como que tomé la decisión de que ya como que Era era el el momento, sí, era el momento de dedicarme más de lleno y un poco más profesionalmente al tatu y al oficio. Y ahí mientras estudiabas ya arte, tú ya estabas tatuando. ¿Todo este proceso o cuando Sí, sí, hiciste sí. el primer tatu a alguien? ¿Cuándo fue el primer tatu que hiciste? El primer tatu que hice lo hice al poco rato, a las pocas semanas de haberme comprado las máquinas. Se lo hice a mi hermano ¿Ya? en el culo. ¿Qué le hiciste? Le hice como una carita feliz con Ya. un texto alrededor. Horrible, el peor No, tatuaje. y aparte, para primer tatuaje, difícil tatuar el poto. Sí. Sí, no, y ponerle que él estaba sentado así po. ¿Ya? y yo estaba ahí como agachado. Estábamos revolados. Así que, nada, fue una experiencia, fue divertido, fue gracioso, pero en verdad no siento que aprendí mucho, solo tuve la oportunidad, que también agradezco un montón, haber como podido pinchar por primera vez y no, fue una bonita experiencia, pero luego empecé como ya a hacerlo un poquito más serio. Los siguientes tatuajes como también por amigos, gente bien cercana ¿Ya? y ahí probando en verdad, y aprendiendo harto también, como equivocándome harto, pero también aprendiendo harto. Era bien interesante esa sensación de entre tatuaje y tatuaje sentir como que hay un avance, que hay un descubrimiento, que hay como cosas que están mejorando. O sea, no, aparte de toda la frustración que significaba, también había como un pequeño aprendizaje y eso como que también me señalizaba un poco que por ahí era la cosa. Po. Y paralelo a eso, puta, ya te estabas ahí cada vez como tú tatuando más, mientras ya tú estabas tatuando a la gente, aprovecháis de repente de irte tatuando, empezaste a tatuarte más, aprovecháis esas instancias para aprender. Sí,
pasó una cosa re graciosa que en el principio de todo esto estaba como también recién empezando a volverse como una plataforma bien importante Instagram. Ya. Y me acuerdo que, aparte de como lo que estaba aprendiendo en la carrera, que igual era mucho más como arte contemporáneo, historia del arte, cosas que como que todavía diferían harto de como... No había el tatuaje en ningún lado por ahí por el momento. Pero sí por Instagram empecé a encontrar harto tatuaje, harto tatuador, a entender un poco la escena, lo que estaba pasando acá y afuera. Y en eso me hice una página, una página que empecé a usar para ser como una plataforma para compartir tatuajes, tatuadores. ¿Cacha? Sí. Se llama Tatú Chileno y en esa como que compartía tatuadores chilenos básicamente. De Como, lo que te iba gustando. de lo que me iba gustando básicamente. Sí, era como un poco como un trabajo de ver lo que estaba pasando, ¿cachai? Como cuál era como la escena del tatu acá local, esa era como mi única pretensión, o sea, tatuajes de todas las nacionalidades mientras estuviesen aquí tatuando en Chile, o también de repente gente como acá, pero que estuviese como tatuando fuera. Y a eso le fue súper bien, como que agarró harto vuelo, y en eso también como que tuve un poco más de contacto como con la escena del tatu. ¿Te acordáis quién eran los nombres que más sonaban? Deben seguir sonando, pero... Sí, habían como hartos chicos de hartos estudios, no sé, como estaba La Daga Negra, estaba Sakura, estaba Amor Real, estaban los chicos de Inside, entre tantos otros. Y ahí también habían como tatuadores que iban destacando, que en lo personal me iban gustando a mí, Obvio. ¿cachai? Entonces yo también lo empezaba a seguir de mi cuenta y ahí también empezaba como a ver como por dónde como que me interesaba irme también, pues, o sea, empezar a tatuarme, o ver también como estilísticamente también qué era lo que me iba gustando. Así que como que por ahí fui y me acuerdo que la primera persona con la que me tatué así fue con el Jaco Abarca. ¿Ya? Le escribí después de que soy un tatu muy bueno, le dije que estaba muy bueno, me dijo, bueno, si te querés tatuar ahí feliz, yo encantado, como, ahí como lo hacemos, y ahí coordinamos, me hice un tatu acá en de acá, mira. En la serpiente. Sí, esta cobra con peonía ahí que Full color. full color. Tiene la estética así como media esas serpientes media así como... Es como un tatuaje oriental, medio Sí. neotradicional. Sí, una bola que el Jaco ahí, en ese tiempo él ya llevaba como 14 años tatuando, 15 años tatuando, entonces alto referente también. Sí. La Daga Negra es un estudio, o sea, como que tiene ahí como harto años y tatuadores muy buenos, ¿cachai? Entonces, sí, fue como una buena como primera aproximación como A al empezar a tatu ahí, sí. Perfecto. Y ahí tú ya tenías más o menos, asumo que en todo este proceso de 10 años no partiste haciendo el tipo de tatu que haces hoy en día, fuiste evolucionando con el tiempo. Como, ¿qué partiste? ¿Cuándo llegó el punto? Porque claro, asumo que al principio de todo, lo que llegara para empezar a practicar, pinchar. ¿Y cuándo empezaste como ya a desarrollar tu estilo? ¿Te acordáis más o menos cuándo fue? ¿Por qué empezaste a tirar en algún momento? Bueno, aparte de esta plataforma que yo tenía, también habían otras plataformas como de otras personas, ¿cachai? Como más Obvio. internacionales que tenían como, que agarraban un poco más de distintos como estilos de tatuaje o cosas así. Y había una que tenía una curatoría que Especial. era bien especial, sí, y era como, resonaba mucho con ella básicamente. Eran tatuajes como más del tipo flash, o sea, como cosas Sí. como más coleccionables. Yo creo que como que ahí siempre me interesó esta idea del coleccionismo del tatuaje, ¿cachai? Como la idea de tener como distintas piezas de distintos tatuadores, ¿cachai? Y sí, como desde ahí lo encontré re entretenido y también quise replicar un poco eso, como tener como ir hacia esa idea de tener como una variedad. En paralelo con eso empecé a descubrir también el tatuaje tradicional, ¿cachai? Como todos los motivos del tatuaje tradicional y en eso también fui como seleccionando y cosas, pero claro, si me preguntáis cómo ha ido como cambiando mi estilo o cómo ha ido como evolucionando, ha habido una evolución y había un cambio, sí. Pero tampoco tan radical. ¿Sentís Tampoco, como- tampoco tan radical, quizás en otros momentos era un poquito más intrépido, por así decirlo. Me acuerdo que el Max Puga siempre me decía como tú antes tatuabas mejor. Salud Porque para igual Max. saludos para Max, habían ciertos tatuajes o ciertos trabajos que eran un poquito más atrevidos, como que eran un poquito más de gran escala, ¿cachai? O cosas que de repente después empecé como a calmar un poquito, como en pos de como tener un trabajo un poco más consistente, ¿cachai? Ya.
Y así fue como de a poquito fui como encauzando mi trabajo, como, no sé, como que igual también me da por temporadas, como que a veces Obvio. tengo ciertos intereses o ciertos otros intereses. Y yo siento que también me influencio harto como por, ya sea el infinito imaginario, ¿cachai? Que hay como en todo, pero también en colegas, ¿cachai? Obvio. O tatuadores que pueden estar muy buenos, ¿cachai? Como europeos, gringos, de Asia, también del resto de, como de América. Que sí, de repente uno toma una cosita acá, una cosita allá, ¿cachai? Yo creo que como que yo siempre estuve a favor también de eso, como de esa colaboración o de esa, como, esa conversación que se da también en el tatuaje. Siento que también estas plataformas que te digo, que una que moví yo y otra que otras a las cuales yo también Seguía respetaba ahí. harto, seguía harto, ¿cachai? Como que veía que estaba sucediendo, o sea, como se da como desde este como este cierto imaginario que hay, ¿cachai? Los ciertos iconos que también uno puede tomar y Interpretarlo. reinterpretar, exactamente, sí. Por ahí yo creo. Perfecto, y si ya te pregunto en base a eso, como, ¿cómo describirías tu estilo? O, Sí, mira, yo creo que como que lo que más siempre me ha interesado es como poder tener un trabajo que pueda ser relativamente consistente y que desde lo técnico también como que funcione bien. Siempre como que mi mayor preocupación ha sido como desde este lado técnico del como poder trabajar con buenas máquinas, con buenas herramientas, buenas agujas, tinta, etcétera. Y desde ahí también buscar como no sé, una buena línea, ¿cachai? Sí, siempre me ha interesado un poco más el lado más fino de la línea, pero siempre también he estado como empujándome como a probar líneas más gruesas o como al principio también hacía como trabajos que eran un poquito más complejos, con más texturas, ¿cachai? Pero también siempre me ha interesado como ver el lado como más simplista o como un poquito más, donde como que se reducen un poquito los detalles y como que también lográis efectos y impactos que pueden ser mucho mayores te que cacho, un tatu súper realista y como lleno de de miles pequeñeces y cositas. Sí. de las transiciones muy suaves y eso te cacho. Sí. Al momento de ya sentarte a dibujar o a diseñar, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Sacáis harto imaginario? ¿Te gusta referenciarte? ¿Poner música? Puta Pinterest. Pinterest. 100% Pinterest. Sí, yo creo que es como... Deep Pinterest, cuando Sí, llegáis sí. al Deep Ahí- Pinterest. Sí, pues. No, mira, ahí hay harto. Sí. Hay harto y hay muy bueno. Pero yo creo que también siempre me ha interesado como poder acceder a libros, a Sí. como... Ustedes tienen hartos libros, según yo. Tenemos una biblioteca ahí bien bonita que hemos estado como Cultivando. haciendo crecer ahí, como hemos tenido la oportunidad de viajar, ¿cachai? A Estados Unidos, a Europa, a Argentina. Y ahí hay, no sé, como que hay, por algún motivo aquí no hay muchas editoriales ni muchos No, po. como... Cuesta encontrar. Sí, cuesta encontrar y en un minuto que llegan ya como que ya llegaron un poco tarde también. Entonces, gracias a eso, como y al equipo también que hemos ido armando ahí en Bestiario, tenemos una biblioteca que es bien variada y que tiene hartas cosas bien bonitas y bien interesantes y que yo creo que siempre nos han servido como para como aportar ese como granito, ¿cachai? De arena extra, como que también le da como un valor un poco más al tatuaje. Sí. Como una parte más romántica Sí, que sí, detrás sí. de todos los libros. Oye, ahí que justo mencionaste que que hay tenido o han tenido también la oportunidad de viajar. Cuéntanos un poco qué se siente esa experiencia de ir a trabajar al extranjero como tatuador y que, puta, hay gente que se quiere tatuar tu arte, po, weón. Sí. Cuéntanos alguna experiencia, dónde allí o... Bueno, no he viajado tanto, pero he tenido la oportunidad de recorrer un poco el sur de Chile, Ya. para el norte no todavía. He ido a Buenos Aires 3 veces. Ah, ya, pero... Sí, hace harto. 2 añitos, 2 o 3 años fui a Estados Unidos y el ¿Qué año tal? pasado estuve en Europa. ¿Qué tal? Estados Unidos versus Europa. Bueno, Estados Unidos, genial, una cultura de tatu tremenda, bien variada también. Yo creo que como, por lo menos en las ciudades en las que estuve tenía ahí como... ¿Dónde estuviste? Estuve en Nueva York, estuve Ya. en Filadelfia y estuve en Chicago. Ah, Y- ya, buen tour. Sí, buen tour, weón. Y nada, en estas ciudades como que yo creo que igual había como un punto en común que yo creo que es muy natural por la cultura que tienen allá del tatuaje, que es el tatuaje tradicional y el tatuaje tradicional ahí como bien gringo, Obvio. que tiene como también, pues tienen las influencias por Chicago o por Filadelfia, que también tiene harta influencia, no sé, pues de Nueva York, ponele.
Y estuvo muy bueno eso también, de tener la oportunidad de estar ahí, ¿cachai? Y ir a ciertos estudios que tienen un montón de historia, que están ahí hace montones de años y tienen ahí también como artistas o tatuadores que marcaron la pauta en muchos momentos, ¿cachai? Y al mismo tiempo también tenía escenas como mucho más contemporáneas y mucho más como frescas, ¿cachai? Como en cuanto a ideas, en cuanto a propuestas. Y nada, pues como son un país de primer mundista, a todos los que como que tienen una propuesta interesante les va bien y ganan bien, entonces también como que terminan teniendo los medios para ya sea sustentar un buen estudio, ¿cachai? O tener buenas herramientas. Instalaciones ¿cachai? bacán esto. Buenísimas instalaciones, no te falta nada, sí, muy bueno. ¿Y en Europa dónde estuviste? En Europa estuve en varios países, estuve en Holanda, llegué a Alemania, estuve en España y estuve en Francia. Buena. Sí, y ahí estuve en un par de ciudades, tuve la oportunidad de ir a una convención, la True Blue. Buena. Sí, ahí es la que hace el Boveus y nada, tremenda oportunidad, tremenda experiencia, fue una locura como ver todos esos tatuadores que tenía ahí en el feed, ¿cachai? Los tenía ahí en persona, tenía la oportunidad de tatuarte. Desafortunadamente igual estaba como, andaba media lenta mi agenda, así que no me sobró mucho y no me tatué, cosa de la que me arrepiento hasta el día de hoy. Sí, pues bueno. Pero pese a eso fue una tremenda experiencia, conocí un montón de tatuadores. Eso estuvo genial, fui con el Seba Espinosa, que me estaba quedando con él en Colonia, y él participó. Bueno. Creo que era el único ahí chileno que estaba ahí como representando ahí con su estilo y todo, así que nada, estuvo muy bueno, muy entretenido, conoce un montón de hueones. Tiene un sello súper peculiar el Seba. Sí, no, muy bueno lo que hace ahí, sí. Sí. Bueno, ahí para la gente que no cacha, la convención, la True Blue es como de las convenciones, yo diría como de la... Si es que no es la mejor, como la de más renombre en cuanto a la parte romántica del tatu. Sí, yo creo que... sí, mira, no tengo tanto nombre de convenciones ni cuestiones, ¿cachai? Pero sí es una convención que el Boveus reúne hace una selección, ¿cachai? Mundial de tatuadores que como que tienen esto que yo te digo que es como esta como coleccionabilidad, ¿cachai? Como que es como piezas que, bueno, van desde el tatuaje como bien contemporáneo al tatuaje bien tradicional, pero como que todos tienen una identidad muy, muy estrecha con el tatuaje y eso yo creo que como que es lo que valida a todos esos tatuadores a estar ahí como en esa convención, ¿cachai? Que pese a que pueden tener propuestas muy particulares o muy personales, conversan muy bien con la idea del tatuaje, con el oficio. Te cacho. Oye, y ya que hay tenido la oportunidad de viajar, ¿cierto? Y vivir este mundo del tatu, ¿cierto? En otros países, como... ¿Sentís diferencia a nivel cultural entre como Chile y los otros países o entre los mismos otros países como a nivel del tatuaje o es muy similar hoy en día con la tecnología? Sí, no. O sea, yo creo que en los últimos años igual ha habido como hay como toda una rama del tatuaje que se ha ido homogenizando, que tiene que ver como con, no sé, pues con estos grandes trends, ¿cachai? O como estas grandes modas de tatuajes, ¿cachai? De estilos que van por temporada y que toman en todo el mundo, ¿cachai? Pero al mismo tiempo yo creo que también hay un nicho en cada país que tiene como estos grandes exponentes que llevan ahí llevando la batuta años y desde ahí también han podido influenciar como a otras generaciones de tatuadores, ¿cachai? Que también han sabido reconocer eso y también han sabido como de alguna forma como respetarlo, por así decirlo. Y en eso sí, o sea, como que, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires tenéis también un tatuaje súper poderoso, ¿cachai? Como con harta identidad, pero también tenía harto tatuaje súper tradicional, ¿cachai? Pero al mismo tiempo tenía esta rama de tatuaje tradicional que tiene una buena historia, una historia que no tengo tan entendido como qué tan larga es, ¿cachai? La historia del tatu en Argentina, pero sí se ve que hay algo como bien sólido, bien asentado. Y al mismo tiempo también tenía otros nichos de tatuaje mucho más contemporáneo, pero que veis también como propuestas, veis creatividad y veis como cosas que sí dialogan con el tatu y súper bien, funcionan súper bien. Sí. Y a nivel como de la audiencia, como culturalmente la audiencia, no sé, pues como hay tenido la oportunidad de tatuar clientes gringos, clientes franceses tal vez, clientes alemanes, ¿cómo se siente eso? Mira, bueno, hace poquito salió un libro de la historia de tatuaje en Chile acá,
que lo hizo el Joaquín, ahí un capo. Ahí porque lo editan ahí como en la imagen. No, si lo tenemos ahí. ¿Lo tenemos por ahí? Aquí está. Ya, Aquí buenísimo. está. Ahí está, Ahí buenísimo. está. Y ahí como que igual de alguna forma también te ayuda, gracias a esa investigación también entendí Sí, un poquito como qué es lo que fue realmente la escena, cuáles fueron los verdaderos inicios, las verdaderas raíces del tatu acá en Chile. Y te das cuenta que como que desde la criminología y desde como esta como élite como cultural y más conservadora también, porque Chile en sus años, bueno, sigue siéndolo, pero antes mucho más, ponele, a mitad de siglo, 1950, por ahí. País tremendamente conservador y desde ahí también pues llegaron estos criminólogos que de alguna forma como querían decir que el tatuaje está estrechamente relacionado con criminales, con asesinos, ¿cachai? Entonces, desde ahí como que yo creo que se generó un sesgo que como que Claro. retrasó hartos años, hartas generaciones como el ingreso de Chile a la escena del tatuaje más pesada también. Y también yo creo que como que simplemente de cosas, por temas fortuitos tampoco se dio por otros lados más marginales, ¿cachai? Como se puede haber dado en Rusia o en Francia, ¿cachai? Como con estos tatuajes caneros que ahora son bien populares. Tengo entendido que en Valparaíso también se dio un poquito de eso en la cárcel de Valpo, pero no tanto realmente y no fue algo que como que tuviese como un peso así cultural o simplemente no hubo registro nomás, no que le hiciera foto. Entonces yo creo que desde ahí Chile como que igual contrasta un poquito con otros países, ¿cachai? Yo creo que como que también esta idea de la frontera, la cordillera, el mar, también como que aisló un poquito culturalmente a Chile, ¿cachai? Porque en Argentina también veis como un poco más de, no sé, ¿cachai? Como un poco más de locura, ¿cachai? Y al mismo tiempo también un poco más de fuerza en este tatuaje tradicional, ¿cachai? Entonces, lo que te puedo decir como por un lado es eso y por el otro lado también yo creo que tiene que ver como con el poder adquisitivo y el poder cultural que tiene como las ciudades, ¿cachai? Ya. Y como que yo creo que Chile es un país que también igual se promueve harto la cultura y como que hay harto interés también por ella misma. De repente no tenemos tanta plata, así que como que también no es tan fácil como estar costeando cuestiones que no son... Tan mainstream. Claro, o que no son también tan necesidad, sino que son más un lujo, son más como un regalito, ¿cachai? Entonces como, no sé, pues tenían en Estados Unidos que... No sé, esos buenos tienen un montón de plata, o sea, se ponen a trabajar en cualquier cosa y les sobra la plata. Y también tienen como toda esta cultura de consumismo, entonces como que eso calza muy bien con el tatuaje y eso también le ha permitido a ese tatuaje desarrollarse y evolucionar así, pero tremendamente, ¿cachai? Por el otro lado tenía Europa, que tenéis como... muchos de esos países son pequeños museos, básicamente, como caminables y tenéis como cultura infinita, ¿cachai? Tenéis toda esta idea de la vanguardia y del arte como también un poquito más clásico, ¿cachai? Impregnando a la gente que consume arte y que produce arte, ¿cachai? Entonces, desde ahí también yo siento que como que tenía esa promoción del tatuaje, ¿cachai? Como de manera mucho más efectiva, por así decirlo. Y al mismo tiempo también tenéis como mucho turismo y mucho movimiento, ¿cachai? En Estados Unidos también. Acá de repente, más en Sudamérica, como que se está dando un poco más, pero yo creo que como que harto más lento, entonces, sí, eso. Perfecto. Y si ya te pregunto, debido a que he tenido la experiencia de ir a estas convenciones y otros lugares, el nivel en Chile es letal, o sea... Hay buen nivel en Chile, sí. Sí, yo creo que somos pocos hueones nomás y como que desde ahí los estudios y cosas, no hay tanta cantidad tampoco. Pero sí, yo creo que como que transversalmente hablando, ¿cachai? Como dentro de todas las escenas, hay súper buen nivel y también hay tatuadores como extranjeros que se han venido como a sentar en Chile que también son súper buenos y eso está re bueno. O sea, yo creo que como que uno puede dedicarse al coleccionismo de tatuaje. Lamentablemente sí, está casi todo en Santiago. Sí, eso es que innegable. somos un país muy centralizado. Sí. Y hay tatuadores muy buenos también en otras regiones, ¿cachai? Pero tampoco llegan tanto. Lo bueno es que igual yo veo como harto que mis colegas viajan por Chile, ¿cachai? Entonces como que desde ahí encuentro que por lo menos se da esa comunicación, ¿cachai? De repente tampoco en lugares como no la capital también como que se da esto que hay un poco menos de cultura de tatuaje, entonces como que también se promueve mucho menos esta idea y la idea del coleccionismo, por ejemplo, entonces de repente es un poco más difícil de llegar, pero hoy día, no sé, podéis tirar una publicidad y si tenías ahí algo bueno que mostrar, te lo van
te lo van a reconocer y probablemente va a terminar tratándose. Obvio, obvio. ¿Qué hace para ti, Cristóbal, qué tiene que tener un tatuaje para que tú consideres que esté bueno el tatu? Bueno, siempre se agradece la técnica, o sea, siempre se agradece que las líneas estén bien hechas. Pero desde ahí también yo creo que igual, en lo personal yo creo que es importante tener una noción de lo que es el tatuaje en como, no sé si en su totalidad, pero sí mirar un poco para atrás, ¿cachai? Y mirar un poco para el lado también. Realmente hay gente que está muy ensimismada como en sus proyectos personales y no tiene como esta conversación con el tatuaje, ¿cachai? Por muy ridículo que suene, pero sí. como que no está esa conexión, ¿cachai? Y yo siento que no es una cuestión que como que uno, con la que uno nace, con la que uno está, sino que también uno tiene que informarse y Obvio. educarse y como que a poquito ir entendiendo también de qué se trata esto, ¿cachai? Y siento que eso, como que mientras tu tatuaje converse con el tatuaje, ¿cachai? Porque hay muchos tatuajes que no tienen esa conversación en lo personal, ¿cachai? Desde mi perspectiva, no la tiene, entonces como que no hay mucho más allá que verle. Pero cuando sí la hay, yo creo que incluso no necesitáis hacer unas líneas tan perfectas como para que la cuestión tenga un valor, ¿cachai? Y al mismo tiempo también yo siento que como que invito un poco como a compartir con otros tatuadores, ¿cachai? De repente siento que hay algunos tatuajes que como que inhabilitan otros tatuajes, ¿cachai? En un lugar, en una zona, ¿cachai? Tatuajes que como que se separan mucho del tatuaje, entonces después queréis como agregar estos tatuajes Y como no más conversa. tatuajes y no están ahí, ¿cachai? Sí. Pero eso, sí. Me pegan junta. ¿Qué tatuaje que lleví en ti te gusta mucho o cuál es uno de tus tatus favoritos? Bueno, aquí tengo un tatu muy bueno del Nelson, ¿Ya? el Cyborg, que es un chileno que anda ahí en Nueva York. Creo que ahora está en Los Ángeles. ¿Ya? Y Te hizo ese piezón. sí, o sea, tengo hartos tatus que me gustan harto en verdad, pero Obvio. este igual es uno de mis favoritos y le venía guardando el espacio ahí, así que cuando tuve la oportunidad como ¿Está me lo medio tomé con nuevo él. igual o no? No es tan antiguo. Tiene como 2, 3 años. Sí, 2 añitos, Sí, por eso. No sí. es antiguo, así No, hace antiguo, 8 antiguo. años. Sí. Sí, no sé, igual tengo hartas cosas que igual me gustan harto. Yo estoy como bien contento con mi colección, excepto un par de cosas, pero... Sí, pues, obvio. Tengo uno que me hice aquí hace poquito, ¿Ya? que me hice en México, que también está... Estuviste en está bien México bueno. también, pues Sí. de veras, pero no contaste nada de México, pues, ¿qué tal México, pues, weón? Oye, verdad, lo olvidé por completo. Se te olvidó que había ido a México. Lo quería olvidar. No, que me fue ahí nomás, hice 2 tatuajes nomás, Ya, pero fue una gran experiencia. Fui a Ciudad de México, me enamoré de esa ciudad, realmente muy bello todo. ¿qué fue lo que más te gustó, por ejemplo? Pucha, Todo. es una ciudad muy linda que tiene mucha historia, ¿cachai? Como un casco histórico gigante y como que podéis sentir que es una ciudad que tiene muchos años también y al mismo tiempo también la gente y como la cultura, por lo menos de Ciudad de México está muy buena. Tienen esta como cultura de comida de callejera, comida súper económica y súper rica en todos lados. Y muy, muy buena escena del tatuaje. Muy, muy buena escena del tatuaje también. Así que sí, yo creo que eso. Desafortunadamente nomás yo tiré ahí una publicidad que no anduvo muy bien y será nomás, me encantaría volver. Pero ¿Sembraste buenas migas con la gente que estuviste en los no, estudios? espero que sí. Igual ahí llegué a mi camarita, le hice unas fotitos también a altos tatuadores, como a algunos coleccionistas también de tatus que estaban bien buenos, así que por ahí estuvo bien entretenido, sí. Sí, me hubiera encantado tatuar más nomás, así yo creo que con eso me quedó un poco las ganas, pero dentro de todo fue una tremenda experiencia. Bueno, sí, pero al final te quedan miles de viajes, yo creo, con esto. eso. O sea, Sí, me bien gustaría uno- volver uno- para allá el próximo año, yo creo. Uno de repente, o sea, tú eres una persona, un tatuador que lleva harto tiempo tatuando, 10 años no deja de ser, pero ¿cuánto te queda para adelante? Te queda, o sea, Sí, toda sí, la vida. me pues, quedan así varios que años. yo creo que en ese sentido son Volveremos a vernos México. sí, again. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te ha parecido esto? Para nosotros en un principio, bueno, hemos tenido la suerte de, que también puede ser subjetivo, que para mi gusto hemos tenido la oportunidad de colaborar con tatuadores que a mí me encantan su trabajo, ¿cachai? Y agradecemos mucho que ustedes se abran a poder hacer esto. ¿Qué te ha parecido colaborar con nosotros? ¿Te ha gustado? Ha estado bueno, sí.
Yo en principio tenía mis reparos, me acuerdo Obvio, cuando recién conocí la marca, igual Tíralo, yo tíralo. creo que aquí siempre, estamos. siempre tenéis como un poco el resquemor y como la desconfianza también de Obvio. como... Hay gente que viene un poco a lucrar también como con Obvio. el tatuaje o sea lo que sea en verdad, además de que también acá como que somos re buenos para como tirar para abajo así como... Chaquetero, la el gente, chileno es sí, chaquetero, sí, sí. po, weón. Pero eso yo creo que a poquito los fui conociendo, los vi también que se estaban ahí tatuando, como interactuando con el tatuaje, ¿cachai? O sea, tú tatuáis, o sea, como que desde ahí también, eso es una buena señal también, ¿cachai? Y eso yo creo que de a poco como que fueron ahí como mostrando que hay un interés real, ¿cachai? Como por la escena del tatu, lo que está pasando acá también, ¿cachai? Y encima de eso lo han hecho súper bien, o sea, como que me imagino que tienen ahí unos buenos ingenieros comerciales y un buen modelo de negocio, así que por ahí, por mi lado, como felicitarlos también y muy agradecido también como de que me hayan elegido a mí para participar también, genial. No, y como tú decías, al final llevamos poco tiempo, todavía no llevamos 2 años y sin ustedes esta weá no sería viable, o sea, sin ustedes, ¿cachai? Así que más que nada las gracias es para ti y para todos los tatuadores que, como tú decías, al final, claro, llegan estos weones que en volada nadie conocía, o oye, queréis colaborar y la weá, y claro, uno de repente tiene ese miedo como decir, puta, pero al final es como lo que queremos lograr con todo esto es como es promover el arte, lograr a que llegue más gente, de que gente pueda entender el trasfondo que hay detrás del tatuaje, todo el oficio, todo el estudio que hay mencionado mucho, y para que entiendan y valoren de cierta forma el tatuaje como creo que nosotros lo vemos. Pues, man. Sí, eso, creo que lo han hecho re bien, han tenido ahí una buena selección. ¿Te ha gustado los tatuadores que han Sí, colaborado? bueno, o sea, y también, pues como ahora que también colaboraron con el Vara, por ejemplo, también como ya como alguien que está fuera de Chile, pero que tiene un tremendo peso también como en la cultura del tatuaje, ¿cachai? Eso está muy bueno, sí. Bien. Perfecto. Ya para ir cerrando, ¿dónde te pueden encontrar si la gente se quiere tatuar contigo? ¿Dónde te pueden ir a ver? ¿En qué estudio estáis? Bueno, tatué en el estudio Bestiario. Me pueden encontrar como Cristóbal Morales, está ahí nombre y apellido, nunca le encontré un seudónimo, quizá en algún momento ahí va a ocultar un poco la identidad, pero por ahora sí, ahí me... Cristóbal Morales, todo junto, sin puntos, Cristóbal sin nada. punto Morales, sí, pero si me ponen ahí como un nombre y apellido en el buscador me van a encontrar. Solo en Instagram por ahora, creo que también la web se sube automáticamente a Facebook, eventualmente Twitter, no Twitter. Ahora en TikTok ahí me hago unos videos, ahí unos story time, pero por ahora solamente estoy en Instagram. Sí. Perfecto, y si se quieren tatuar contigo, te tiran un mensajito por un correo. Un mensajito, un DM y ahí podemos Y ir empiezan viendo. a avanzar de todo hartos el diseños proceso. disponibles, sí, eso. Buenísimo. Te tenemos un engañito, dale que te lo va a pasar para que lo abráis, ahí mismo nomás. Para que lo abráis, te tenemos un engañito aquí de la colección actual, para que te lo llegue. No debieron. ¿Ah? Para la casa ahí están... Tengo que abrirlo y como Sí, mostrarlo ahí. no, Ya, entonces lo dejamos ahí. Ya. Si no querés mostrarlo ahí, nomás te lo Lo voy a mostrar. No, pero si querés te lo lleváis así nomás. Bueno, un pañuelo, de los que pañuelito, sacamos de un amor. pañuelo, dale. No es necesario que lo mostres, weón, si ya no lo Voy a quería. quedarte, ya lo tengo que mostrar. Oye, y me quiero llevar uno de los pañuelitos azules, weón. Puta, no puedo todavía. No podéis todavía. Es que tengo una sesión de fotos lifestyle el viernes. Bueno, ahí Estoy me cagado. avisáis, pues No, voy a esta estar weá atento sale ahí. el 29 de septiembre y venía a sacar todo lo que tengáis que sacar. El 29 de septiembre. ¿Eh? Sacamos Ya, pues, buenísimo. toda la carne a la parrilla. Estamos aquí haciendo el unboxing. Oye, buena tela. Sí, pues weón. Hay una Ahí. polerita de las básicas Mora ahí para que no Mora se Mora para ahí, pintar ahí, aguante. gris para no... Para que no se y manche hay tanto un pin ahí sí, entre como- medio para no estar todo manchado. Así que, Bacán, bueno, bacán. Oye, muchas gracias, weón. eso pues Cristóbal, bueno, estamos muy agradecidos de que seáis parte de esto y de a poquito vamos generando esta comunidad para hacer más weá y tirar el tatu para arriba nomás, pues promoverlo. Eso, harto. pues, sí, pues, y si quieren ahí volver a colaborar, me dicen nomás. Obvio Gracias que y perdonen por la entrevista. Nada, estuvo buenísima. Ya, manito, bacán.